Feliz y hermoso día a esa más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Feliz y hermoso día, benditos y benditas de Dios. Le doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por este hilo espiritual que nos da cada día para la gloria de Dios. Le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el consejo de Dios que llega a través de su gracia, y por cada uno de ustedes recibo que la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Hoy vamos a hablar de el grandioso plan de Dios. Mira, muchos no conocen el plan de Dios y juzgamos a Dios o andamos en la tierra sin saber absolutamente nada, pero Dios tiene un plan con todo el proyecto Planeta Tierra, y hoy pues el Señor nos va a hablar un poco de él, porque recordemos que yo soy simplemente instrumento del Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Dios es el único que nos puede guiar, que nos puede dar su consejo, y es el único que nos puede entrar en el camino, la verdad y la vida, el cual es Cristo Señor nuestro. Nosotros simplemente somos instrumentos escogidos por Dios para llevar el nombre del Señor a aquellos que no lo conocen, porque uno, aún oyendo de un Jesús o de un Yeshua, de un Joshua o de cualquier nombre que oyen por ahí, aún oyéndolo, no han entendido que no es suficiente con presignarse, sino que es necesario conocer la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Así que es muy importante nosotros poder comprender todo el consejo de Dios. Por eso hoy el Señor nuestro Dios pues nos trae con mucho cariño y con mucho amor el conocer estas buenas nuevas de salvación. Y por eso clamamos también Abba Padre. Así que doy gracias al Señor Dios Todopoderoso por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias también al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda bondad, por mis padres ancestrales Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Padre hermoso de la gloria y de misericordia por los profetas, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista es el último de los profetas, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Si queréis recibirlo, pues así está escrito como lo dijo el Señor. Así que damos también gracias a Dios por la presencia de Dios en Cristo, Señor nuestro. Ese Cristo que vino a la tierra para entregarse como cordero al matadero por el perdón de nuestros pecados. Y doy gracias a Dios por los apóstoles, porque los apóstoles hasta el día de hoy pues nos hablan y dan testimonio del poder y la gloria del Dios Todopoderoso, único e inmortal. Doy gracias a Dios por tres personas excepcionales, por Noé, por Job y por Daniel, porque verdaderamente la locura de Noé, hacer las cosas que Dios le mandó hacer, era una locura, pero en esa locura le mostró a Dios toda su humildad. Fue humilde para hacer aquello que Dios le había encomendado. Así que damos gracias también al Dios Todopoderoso y Eterno por Job, porque a pesar de las adversidades que tuvo, de tantas tribulaciones, angustias, la muerte de sus hijos, también el robo de todos sus bienes, su esposa, que ya hastiada le hablaba como cualquier mujer fatua, o sea, sin conocimiento, y le decía: maldice a tu Dios y muérete. Y entonces Job permanecía en su integridad. Si recibimos de Dios el bien, no vamos a recibir de Dios también el mal. Seguramente conocía lo que está escrito en Éxodo, en el capítulo 20, en Éxodo, en el capítulo 32, en el versículo 39.
Así que doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por Noé, por Job y por Daniel, porque verdaderamente que ellos son ejemplo a seguir. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Recuerden que está Dios sentado en su trono y ángeles a su derecha y ángeles a su izquierda. Y todos formamos como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso también clamamos: Abba Padre. Cristo está sentado a su derecha porque sus miembros están a la derecha de Dios. Benditos de Dios. Por eso, gracias a Dios por la salud que le da al enfermo. Recibo que muchos enfermos hoy van a recibir sanación por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios y Padre eterno, por tu fe será hecho. Así que recibo que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que será prosperada para lo que Dios la envió. Y declaro tu mente sana, tu mente verdaderamente, tu corazón sano también, para que sean guiados por el Espíritu Santo de Dios y no por los deseos de la carne. Mucho cuidado con la avaricia y con la idolatría que está siempre ahí acechando, porque a la gente le echa culpa a un diablo con cacho, tridente y rabo, vestido de rojo rojito. Pero no, lo cierto es que el contrario, el adversario contra Dios, son nuestros deseos terrenales. Seguir todavía pegados a este mundo, sin entender de lo que hablan ni de lo que afirman, no poniendo las cosas o la mirada en las cosas que no se ven, sino que siguen permaneciendo en las cosas que se ven. Las cosas que se ven son temporales. Eso, el orín, y eso se va a marchitar, eso se va a dañar. En vuelta de unos 150 años, bueno, para mí menos todavía, ya no vamos a ser dueños de absolutamente nada aquí en la tierra. Nada. Por eso tenemos que apartarnos, muy importante, de la idolatría. De la idolatría y dejar de herir los corazones por cosas vanas. Pero de eso se trata hoy en el plan de Dios. Hay muchas personas que cuando venga una persona adulta que quiere cambiar, que quiere mejorar, que quiere ser trasladado del mundo de las tinieblas, o sea, de su ignorancia, de su capacidad para hacer el mal, y quieren huir y buscar un refugio en los brazos de Dios para hacer el bien, porque consideran que cuando conocen a Dios, las cosas malas se desechan y se van. Entonces muchas personas se quejan y piensan que porque llegaron ya adultos a conocer a Cristo y que fueron malos y que fueron unas personas indeseables, ahora no creen que puedan o deban tener la oportunidad de cambio. Entonces muchos se expresan diciendo: va pues, después de viejo ahora y que evangélico. A otros le dicen: no, y después de viejo ahora quiere buscar el perdón. Mira, qué grandioso cuando queremos buscar el perdón de Dios. Eso es maravilloso, porque cuando se busca el perdón de Dios se consigue la esperanza. Y esa esperanza no debe avergonzarnos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, cuando tú veas una persona que desea, más bien la apoyamos, más bien le incitamos a que siga, a que continúe. Ahora, esa persona tiene que ir demostrando el cambio, tiene que ir, tú verla que verdaderamente desea cambiar, porque hay muchos falsos hermanos también que llegan a tu casa como ovejas y entonces resulta que terminan siendo lobos metidos en tu hogar, y después son lobos rapaces que quieren también acabar con tu casa. ¿Me entiendes? Entonces, con eso hay que tener
mucho cuidado, ser como dice el Señor, astuto como la serpiente y manso como una paloma. Mira, pero hermano, el bendecido o la bendecida piensan que uno es malo porque no los terminó de ayudando. Mira, a veces los ayudas y entonces hojilla para tu propio pescuezo. Tienes que saber de qué forma también en el plan de Dios está ayudar al prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Aquel que te ayuda. Aquel que no te viene a ayudar no es tu prójimo. Recuerden lo que hizo el Señor con esta parábola. Cuando el Señor nos explicaba esta parábola, decía que había un hombre que había sido asaltado y tirado en la calle, pasó un levita y lo miró, lo rodeó y continuó. Y luego pasó un sacerdote, que también es de los levitas, lo miró, lo rodeó y continuó. Pero vino un hombre de Samaria y lo ayudó y le sanó las heridas y lo llevó a un lugar de reposo y pagó para que lo cuidaran. Y aún si le faltaba algo, que lo pusieran a su cuenta. Entonces, ¿cuál de los tres era el prójimo de aquel que estaba tirado y había sido hurtado por estos ladrones? Bueno, el prójimo no eran ni los ladrones, el prójimo no era ni el sacerdote, ni aquel levita que pasaron a su lado y se fueron. El prójimo era aquel que lo ayudó. Entonces el Señor nos mandó a ser prójimo de los demás. Ok, ¿cómo puedo hacer prójimo de alguien? Haciéndole el bien. Pero si ese alguien te hace el mal, ¿cómo puedes tú seguir haciendo su prójimo? ¿Ven? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver. El sabio ve que va a hacer el mal y se aparta. Porque tú no puedes hacerle bien a alguien que te va a hacer el mal a unos terceros de tu familia o a ti mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser prudente, astuto como la serpiente y manso como la paloma. Si la persona que se ayudó ven que es recíproco, que verdaderamente está buscando la luz de Dios, que verdaderamente quiere el camino, entonces nosotros seguimos en esa alabanza de gloria, de victoria en victoria para la gloria de Dios. Mira, muy tremendo esto, porque muchos sacerdotes piensan que solamente es agarrar y hacer el bien a todo el mundo. Imagínate tú, un hombre que llegue y tú sepas que consume a cualquier tipo de adicción, y tiene cualquier tipo de adicción, borracho pues, y entonces tú le das licor y resulta que va y comete un daño rascado. Entonces, estará bien ayudar a esa persona. Entonces, hagámonos esa pregunta. Por eso el sabio tiene que saber que si va a hacer el mal, tiene que apartarse. Porque al final terminan haciendo el mal, queriendo hacer el bien. Muchas personas se te van a acercar y van a querer aprovecharse de ti. Bueno, tú ayúdalo hasta donde sea prudente hacerlo. Pero recuerda que el sabio ve que va a hacer el mal y se aparta. Y todo eso está en el grandioso plan de Dios. ¿Y cómo es eso? Hoy vamos a hablar del grandioso plan de Dios. Dice que Dios agarró lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio, para algunos la escoria, la basura, o sea, lo peor, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso nosotros, si vemos a alguien que desea en verdad el cambio, la transformación que se está cumpliendo en él o en ella, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde el amado apóstol Pablo nos suplica, nos pide, nos ruega que por favor presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. O sea, piénsalo, analízalo bien
y hagámoslo mejor para el Señor nuestro Dios. Todos sabemos, cada uno, nadie tiene que estar juzgando a nadie, porque cada uno conoce su propio cuerpo y cada uno sabe todo lo que ha hecho en la corta, mediana o larga vida que tenga sobre la tierra. Y recordemos que cada quien va a pagar conforme a sus hechos, porque Dios no hace acepción de personas, como lo dice Colosenses 3:25. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que cuando una persona quiere cambiar del mal al bien, es porque ha conseguido la bendición de Dios que llega a través de su Hijo amado Cristo bendito, el cual Dios lo envió a bendecir toda la familia de la tierra. Hay algo que muchos no comprenden, hasta los ministros, como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 1, del 1 al 31. Yo lo voy a leer del 17 al 31, pero voy a entrar en contexto desde el versículo 10 al 17. El amado apóstol Pablo le ruega a todos los ministros del Señor a que seamos competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Porque lo cierto es que muchos están bautizando y sin darse cuenta creen que están bautizando en el nombre de Cristo, pero están bautizando en el nombre de sus propias congregaciones. Por ejemplo, muchas personas dicen, yo soy de Pentecostal, otras dicen, yo soy de Bautista, yo soy presbiteriano, yo soy testigo de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que muy poco tú lo oyes diciendo, cuando le preguntas, ¿y tú de quién eres? Yo soy de Cristo. Porque ciertamente quien murió por nosotros fue aquel cuerpo que Dios levantó, llamado el Mesías, el cual es Cristo. Entonces, ciertamente en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 24, versículo 5, el mismo Señor dio testimonio, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Ven? Pero nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, el cual es Cristo, como está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió, nos bautizó. Bienvenidos, bienvenidas todos los hermanos que están entrando en este live. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Así que el amado apóstol Pablo dice que le llegaron los de Cloé y le dijeron que en Corinto se estaba presentando algo muy tremendo, que era que unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, que es Cefa, yo soy de Pablo, y otros, algunos, yo soy de Cristo. Bueno, ciertamente hasta el día de hoy está pasando lo mismo. Y muchos están diciendo esto. Pablo les dijo, no, si he bautizado a alguno con agua, ya ni me acuerdo, porque lo cierto es que los sacerdotes ni siquiera se acuerdan a quienes han bautizado. ¿Ve? Entonces viene y dice, si he bautizado a lo de la familia de Estéfana o de Gallo, pero si algún otro ya ni me acuerdo, porque a mí no me envió Cristo a bautizar con agua, sino a predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mira qué tremendo. No con el Espíritu cuánto tenéis, cuánto valéis. No. El Evangelio bautiza con el Espíritu Santo. Muy importante esto. Y cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, tú estás creyéndole a Dios. Y hoy le vamos a creer a Dios el grandioso plan de Dios. Ahora bien, primero vamos a comprender lo que dice el amado apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, del 10 al 31, yo lo voy a leer del 17 al 31. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para anular la eficacia de la cruz de Cristo, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Sí, esto es una locura para el que se pierde, porque es por fe, no por vista. Entonces las personas quieren ver para creer. Pero para los que estamos siendo salvos,
es poder de Dios. Recuerden que en Romanos 1:16 dice que el poder de Dios es la palabra. Entonces, la palabra que hoy sale de mi boca es de Dios, aunque la voz es mía. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto se está cumpliendo hoy. ¿Y cómo se cumple? Cuando tú lees en Efesios, en el capítulo 3, tú comprendes que el amado apóstol Pablo, que es apóstol de los gentiles, dice que Dios levantaría un pueblo al cual constituiría como iglesia, del cual Pablo, el apóstol de gracia, tiene la administración de los bienes de Dios. O sea, valga la redundancia, la gracia. Y al repartir esta gracia, la multiforme sabiduría de Dios iba a ser, iba a ser corpórea en todo este pueblo. Y este pueblo a la vez le iba a enseñar a los principados, o sea, sacerdotes, curas, pastores, etcétera, entre comillas, ¿verdad? A los principados que tienen potestad en los lugares celestiales para hablar. Entonces ellos vienen a ser educados, ¿por quién? Por un pueblo. Entonces Dios agarró a ese pueblo para levantarlo. De ese pueblo agarró lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio o basura o la escoria. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso hoy nosotros podemos decirle al Papa, mira Papa, tú tienes que sentarte a oírnos hablar a nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Éxodo capítulo 20 del 1 al 5 que no se debe de adorar imágenes. Pero resulta que el Papa está adorando imágenes. Y no solamente eso, que permite que toda la comunidad eclesiástica adore también imágenes. Entonces, en vez de explicarle, por decir algo, miren, no se arrodillen delante de la estatua de María. María era una mujer que prácticamente Dios la levantó para traer nada más y nada menos que a su Hijo amado. Entonces, María ha hecho cosas extraordinarias de santidad, de pureza, que son ejemplos para todo ser humano. No solamente para la mujer, sino también para el hombre. O sea, de cómo debe del hombre amar a su madre. Entonces, muy importante que todos los ejemplos que tú puedes darle al mundo con respecto a lo que María representa dentro de la comunidad eclesiástica. Pero usted cree que a María le va a agradar, el espíritu de María le va a agradar que tú te arrodilles delante de su imagen, cuando el único intermediario entre Dios y los hombres, según la Sagrada Escritura, que María también respetaba, ¿verdad? La Madre de Cristo de Nazaret, también respetaba, que el único intermediario entre Dios y los hombres, según el libro histórico de Hechos 13:47, es Cristo. Es Cristo. Entonces María no le va a agradar ni Pablo ni Pedro. Mira, el mismo Pedro dijo, no, yo no soy digno de morir siquiera en la cruz como murió el Señor. A mí que me pongan cabeza abajo. Y así le crucificaron con la cabeza hacia abajo. Entonces, si ellos mismos no querían que ustedes, la congregación toda, le adorara, sino que pusieran su mirada sobre Cristo y este resucitado, entonces, ¿por qué nosotros los ministros vamos a estar incitándole a la gente a seguir adorando imágenes? No se puede hacer. Por eso, esta congregación, a esta congregación el Papa tiene que sentarse a oírla, porque esta congregación está bien educada. Está educada nada más y nada menos que por la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 5 dice que no debes doblar rodillas delante de ninguna imagen creada por manos de hombre. Y aún David lo repitió en el Salmo 115, en el versículo 2 al 8, diciendo, tienen ojo y no ven,
tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, tienen garganta y no hablan con su garganta, mientras que Dios te habla con su propia garganta, mientras que Dios te habla y puedes verlo y apreciarlo cuando se te acerca en cualquier ser humano, porque Dios es corpóreo. O no entendemos todavía lo que ha dicho el amado apóstol Pablo en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, 22 al 28, que dice que el único Dios verdadero no mora en templos creados por manos humanas, sino que Él, que es dueño de todas las cosas y hacedor de todo lo que hay en el cielo, la tierra y aún debajo de las aguas que están debajo de la tierra, Él mismo prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. Y que si queremos nosotros poder tocarlo, palparlo, podemos hacerlo, porque ciertamente no está lejos de nosotros, sino que en Él vivimos y nos movemos. Como muchos de los propios poetas dijeron, linaje de Dios somos. Si nosotros somos linaje de Dios, porque Cristo de Nazaret es nuestro hermano mayor, nuestro hermano, y Dios nuestro Padre, porque nos adoptó en Cristo Señor nuestro. Así que si nosotros comprendemos que no se debe adorar imágenes, entonces el Papa tiene que aprenderlo por alguien. ¿Y por quién lo va a aprender? Por la palabra de Dios. Ellos tienen la palabra de Dios, sino que Dios le va a hablar por su pueblo, como está escrito en Isaías 28 del 11 y 12, que dice claramente que en estos postreros tiempos, así como le habló al pueblo de Israel en lenguas de tartamudos como la de Moisés, hoy le va a hablar no solamente al pueblo de Israel, ni a los reyes, ni a los reyes, sino también a los gentiles. Y a estos sacerdotes también hoy le está hablando Dios por medio de la multiforme sabiduría de Dios en cada uno de vosotros. Por eso es maravilloso comprender el plan y el amor de Dios en Cristo, Señor nuestro. Así que sigue diciendo el amado apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 10, lo estoy leyendo del 17 al 31, voy por el 19. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde? El Papa es un sabio cuando permite adorar imágenes. El pastor, entre comillas, que te habla más de diablos y de demonios que del amor que Dios ha derramado en Cristo sobre ti, ¿es un sabio? No lo creo. Aquel testigo o anciano de los testigos de Jehová es un sabio cuando la palabra a Jehová fue un invento por los hombres entre los años 1400, 1500. Es un sabio, llamaremos sabio. Bueno, resulta que esos que tenían por sabio hoy simplemente no lo son, porque Dios ha destruido su sabiduría. Porque cuando Dios te da el conocimiento, entonces la sabiduría de ellos es como hojarasca, como madera o como heno, que la palabra de Dios, que es fuego consumidor, la consume y la vuelve ceniza. Porque aún el diablo, según Hebreos 2:14, quedó destruido. Hermano, ¿y por qué entonces por ahí dicen que hay diablo? Porque no conocen las buenas noticias. Conocen unas noticias que le dan a algunas personas que no tienen ni siquiera conocimiento. Pero en el plan de Dios, según el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 19, dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así que cuando vemos a Cristo de Nazaret en el libro histórico de Juan, en el capítulo 16, dice, y el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ve? ¿Y cuál era el príncipe de este mundo? La carne. ¿Y cuál era el fin de la carne? La destrucción. ¿Y dónde están los deseos engañosos? En la carne. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor nuestro Dios? Mostrándonos a nosotros hoy su plan, su grandioso plan. ¿Sí?
que nos hizo a vanidad para que viviéramos en la esperanza. Y así hacer Él, Dios y solo Dios en nosotros, a un ser a imagen y a semejanza de Él. Por eso, ¿dónde está la sabiduría de los sabios? No escogió Dios a un pueblo que levantaría, mira, de los muertos, porque ciertamente nosotros estábamos muertos en el mundo. Vivíamos dándonos golpes de pecho, rezando rosario, espantando demonios, reprendiendo diablos y todo lo demás. Y no sabíamos algo maravilloso. Solamente tienes que tener la confianza en Dios para que nada de eso exista en tu vida. Y es lo que ha pasado en mi vida. He puesto toda mi confianza en el Señor y me ha dicho estas buenas nuevas de salvación. Porque saber lo que significa evangelio, significa buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Y estas noticias que hoy yo te estoy dando son tan buenas y son tan nuevas, porque resulta que nadie ha tomado en cuenta a Pablo, el apóstol de los gentiles. Y a él fue el último que se le dieron las buenas noticias. Sí, aún las de Pedro, que eran para el pueblo de Israel, ya para Pablo era un periódico de ayer. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le estaba diciendo nuevo a Pablo, aún Pedro, Santiago y Juan, que eran considerados pilares de la circuncisión y del evangelio de la circuncisión, tenían que oír las buenas nuevas del amado apóstol Pablo, que son aún mayores. Pero bueno, hasta el día de hoy todavía esos que se llaman sabios están siendo destruidos. ¿Por quién? Por la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde están los de este mundo? Las cosas de este mundo. ¿No ha entontecido Dios la sabiduría del mundo? Pues recordemos que Dios se le presentó en Cristo como Dios y no le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus corazones. Porque como el mundo en su sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mira el loco este y que el diablo quedó destruido. Léete Hebreo 2:14, literal. Y si quieres que tus pecados sean perdonados, simplemente cree que Cristo murió en la cruz por el perdón de tus pecados. Como está escrito en Romanos 10:4, el fin de la ley de Moisés es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y le dio comienzo a la ley de Dios, que nadie le había prestado la atención que merecía. Los judíos piden señales y los gentiles buscan sabiduría. Bueno, yo no necesito señal, porque por mi fe será hecho. Por eso amo mucho a este Dios, porque este Dios es milagroso. Él hace milagros, o sea, donde yo simplemente pongo la fe, Él obra. Entonces vale la pena la obra de Dios. O sea, yo simplemente le pido y Él me da. Mira, me da. Y, ¿por qué no le pedí un castillo? Dios no me va a dar nada que me vaya a perjudicar. Imagínense ustedes, yo de pronto que no me conozco a mí mismo con el poder del dinero y de pronto estoy en un castillo muy lujoso con muchos carros y empiece a tratar mal a mis criados. Cuando a la amada Madre Iglesia trato de tratarlos bien lo más que pueda. Entonces, más bien Dios me perdería en vez de salvarme. Así que Él sabrá si el momento llega en que esas cosas me las dé y entonces yo sepa ser agradecido con Dios y hacer las cosas verdaderamente con honor y con gloria para Él. Mientras tanto, que entonces que no me dé nada, porque si me va a perder, mejor que no me dé. Y si me lo da, es porque ya Él me ha preparado para recibirlo.
Amén, lo recibo. Así que los judíos piden señales y los gentiles buscan sabiduría. Pero lo importante para ti es que yo le pida hoy por ti tu salud y que me la dé. Le doy gracias a Dios por el regalo que me ha dado, porque ciertamente en muchas oportunidades personas se me han acercado y han venido con una enfermedad, con una tristeza y han recibido consolación de parte del Espíritu Santo de Dios y se han ido para la gloria de Dios sanos de toda enfermedad. Y otros han salido prosperados con toda prosperidad. Otros tienen ahora una moral intachable. Y otros, mira, han activado el Espíritu Santo al punto que son luz para otras personas. Y eso es gracias al Espíritu Santo de Dios que está en mí y que Dios lo envió para llevar luz a las naciones. Por eso doy gracias a Dios y amo mucho a este Dios, que este Dios es milagroso. Este Dios es extraordinario. ¿Sabe quién es Él? El Eterno, el gran yo soy. Sí, el Eterno, el Todopoderoso. Mira, ¿y con qué nombre lo puedo yo invocar? Bueno, Gálatas capítulo 4, en el versículo 6 te lo dice. Si tú clamas, Abba Padre, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo de Dios está en ti. ¿Y sabes quién tiene una comunión con Dios grande y extraordinaria? El Espíritu Santo de Dios. De hecho, Cristo, sin el Espíritu Santo de Dios que moró en él, no, aún con todo lo que tenía, no tenía nada. ¿Me entiendes? Porque él mismo dio testimonio. Y dijo Dios a Juan que preparó el camino del Señor, porque él era Elías, aquel que había de venir. Así que es muy importante saber todas estas buenas nuevas de salvación. Ese se lo voy a dar para otro tema. Así que los judíos piden señales y los gentiles buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, oído, no a Cristo de Nazaret, sino a Cristo crucificado. ¿Ok? Él tiene las últimas noticias. Él nos habla aún de Cristo de Nazaret. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropiezo, para los gentiles locura. Pero para los llamados así judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, pensad lo que eras antes de ser llamado. No éramos muchos sabios según la carne, ¿verdad? Antes de ser llamados no éramos muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, como está escrito en el libro histórico de Juan 7:48. Lo que juzgaban al Señor con su ley y desobedecían su ley al juzgar a Cristo. Hoy por su ley lo juzgan a ustedes, sin entender de que en el propósito de Dios estuviésemos hechos por vanidad. Dios hizo todo a vanidad para vivir en la esperanza de ser creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Antes, lo que para el mundo es lo necio, eligió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Por eso, hoy nosotros podemos decir gracias a Dios por Cristo. Para que nadie se jacte en su presencia. De Él viene, o sea, de Dios, viene que vosotros estéis en Cristo, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que si queréis, para como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque Él es todo y Él es el que nos enseña hoy. Es nuestro maestro, nuestro pastor.
como está escrito en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16. Tengo otro rebaño, otras ovejas que no son de este redil, decía el Señor. Aquellas también debo traer, y habrá entonces un rebaño y un pastor. ¿Qué habrá? Un rebaño y un pastor. Hoy Cristo es nuestro único pastor y nosotros su rebaño. Por eso clamamos también, Abba Padre, por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Pues Él es quien da vida y de quien proceden todas las cosas. Dios preparó un cuerpo lleno de vanidad, pues aún la sabiduría mal ministrada es vanidosa, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 20. Para que viviéramos en la esperanza cuando Dios destruyó la representación del primer Adán, o sea, según su carne, llevando a la cruz a Cristo. Cristo fue hasta la cruz. En la cruz fue destruido el que tenía el imperio de la muerte, es decir, la carne. La carne tenía el imperio de la muerte, ya no lo tiene. Ahora, gracias a nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, tenemos la resurrección de los muertos por nuestro Señor y Salvador, que entregó su vida por nosotros para ser ejemplo de que vale la pena hacer el bien. Como está escrito en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Dios en Cristo participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. O sea, su carne fue destruida. Cristo de Nazaret murió para que el resucitado, lo que está dentro de él, ese espíritu justo hecho perfecto, saliera a demostrarnos que la vida no se acaba cuando el cuerpo cae. Que el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió, pero el espíritu que es de Dios vuelve a Dios que lo dio, como dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Nosotros quedamos huérfanos, sí, porque éramos hijos del primer Adán y fuimos adoptados por el Padre de los espíritus. Hablo según mi carne. Mi carne fue adoptada por Dios en Cristo resucitado, por medio de su gracia, por el perdón de pecado y su resurrección. O sea, su carne, su espíritu le vino a decir a mi carne, mira, tú no eres carne, tú eres un espíritu justo hecho perfecto que está dentro de ese cuerpo. Y ese espíritu hermoso es a imagen y a semejanza de Dios. Por eso le vamos a hacer el trabajo que Dios nos encomendó, hacer al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Hermanos, para esto tenemos que ser ermitaños. Bueno, a veces yo también lo pienso. No se lo crean. Porque ciertamente los que nos rodean a veces no nos ayudan mucho. Pero recordemos que el Señor les dijo a ellos, mejor sería ponerse una piedra de río en el cuello y lanzarse al fondo del mar, que ser una piedra de tropiezo a uno de mis más pequeños. Así que pila todo, ¿verdad? Porque como está escrito en Colosenses 3:25, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Así que mosca con eso. Esto es el grandioso plan de Dios. Este es el grandioso plan de Dios. Mira cómo está escrito en Efesios capítulo 1, versículo 3 voy a leérselo hasta el 14. Sí, Efesios capítulo, es que esto es hermoso lo que el Señor nuestro Dios nos está diciendo. No sé qué piensan ustedes. Gracias a Dios por ti. Recuerden darle
seguir. Por favor, síganme, a darle ahí a seguir, dale a compartir, dale a corazoncito, dale me gusta y recuerden comentar. Eso va a ayudar a que este ministerio pueda llegar a otras personas. Y si me pueden criticar, también recibo críticas, muchas críticas. ¿Y por qué? Porque resulta que las críticas son los que van a hacer que yo cada día me perfeccione más. ¿Ven? Así que les agradezco a todos ustedes que por favor no dejen de escribir, de comentar y sobre todo no dejen de seguir y compartir con los hermanos. Compartan con todos los hermanos en todo el mundo, en todas las naciones. Díganle, mira, únete a este live, oye ese loco dice cosas que verdaderamente analizándolas bien puede tener alguna lógica, porque lo importante es que haya lógica y razonamiento en todas estas cosas y palabras de Dios. Muy importante para eso. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, por esas donaciones. Estoy seguro que esto nos va a ayudar a que esto lo vean más personas en todas las naciones. Y por eso también clamo a Abba Padre, Papi, Padre, gracias por tu amor y por tu don inefable. Y recibo que abre las puertas y ventanas de los cielos y le das hasta que sobreabunde a todo aquel que está unido en este live. Mira, yo no sé porque no tengo todavía esos cofrecitos que se ponen ahí para que ustedes los reciban y todo lo demás. Pero de una cosa sí estoy seguro. No tengo oro ni plata que ponerte ahí para que recibas. Pero de lo que tengo te doy. Y recibo que por esta ventana el Espíritu Santo de Dios te sana de toda enfermedad y te prospera con toda prosperidad. En el nombre de Cristo, Señor nuestro, y para la gloria del Dios y Padre eterno, por el Espíritu Santo que está en mí y por tu fe, es hecho en esta hora y en este momento. Así que vamos a estar en Efesios en el capítulo 1 del 3 en adelante. Recuerde que estamos hablando del grandioso plan de Dios. Alabado es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito. Hermano, ¿por qué tenemos que dar gracias a Dios por Cristo de Nazaret? Porque Él entregó su vida por nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con aquellos que dieron su vida por nosotros y que hasta el día de hoy la siguen dando. Por eso es muy importante que nosotros demos gracias a Dios por nuestros hermanos y sobre todo por nuestro hermano Cristo, Señor nuestro. Alabado es el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es un lugar celestial, donde hayan dos o más en mi nombre, dijo el Señor, yo ahí estaré. La pregunta es, ¿está Cristo hoy con nosotros? Yo recibo que sí. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos, ojo, predestinados para ser sus hijos adoptados. Él nos adoptó. ¿Y cómo nos adoptó? Bueno, porque nosotros éramos hijos de la carne, pero hoy somos hijos del Espíritu, porque el Espíritu Santo, Dios nos adoptó y envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama Abba Padre. Solo el Hijo de Dios clama Abba Padre, porque tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Así que dice, Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, porque no éramos santos, éramos vanidosos. Y sin culpa delante de Él en amor. Para ser sin culpa, Cristo tenía que morir por nosotros. Ojo, y nos predestinó para ser sus hijos adoptados por Cristo. Ojo, conforme al puro afecto de su voluntad. A Dios le plació. Para alabar su gloriosa gracia. Gracias a Dios por la gracia que nos dio generosamente en el amado Cristo bendito.
En Cristo tenemos redención por su sangre. Oído aquí, amada, muchos no saben esto. Sí, muchos llamados pastores no saben esto, no lo saben interpretar. Mira esto. En Cristo tenemos redención por su sangre. Cuando murió en la cruz, derramó su sangre. Mira, y ahí nos perdonó los pecados. Entonces dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Esta gracia es rica para decirme que ya yo no soy un pecador. ¿Y por qué no soy un pecador? Porque no ando según la carne, sino según el Espíritu. Y recordemos lo que dice en Romanos 8:1. El que anda según la carne no puede agradar a Dios, dice. Y si voy a leérselo aquí conforme a lo que está escrito. Muy importante lo que dice en Romanos en el capítulo 8, en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Mira, yo no estoy conforme a mis deseos carnales y yo sé que tú tampoco. Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo estoy conforme al Espíritu. Yo deseo estar en tiempo y fuera de tiempo en el Espíritu. Sí, yo no deseo andar nunca más según la carne. De hecho, hay todavía 3 cositas con las que lucho todos los días, que es los celos, la ira y la contienda. Los demás deseos de la carne que están en Gálatas en el capítulo 5, versículos 16 al 22, ya los he dominado. Pero en estos 3 todavía estoy un poquito ahí, tremendito. Mira, celos, ira y contienda son los más fuertes para mí, pues, según la carne. Y todos los días estoy luchando contra ellos. Bendecida, feliz y hermoso día. Todos los días estoy luchando contra ellos, todos los benditos días de mi Dios y Padre, para hacerle cada día más agradable a Dios. Porque lo único que quiero es presentarme delante de Él limpio, puro, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sin ningún tipo de maldad, para que Él vea que verdaderamente estoy siendo esforzado y valiente para presentarme delante de Él como una virgen pura delante de Cristo, como su amada esposa iglesia del Señor. Así que tenemos que esforzarnos cada día más. ¿Saben qué hice yo al principio? Coloqué en una hoja Gálatas capítulo 5, versículo Gálatas capítulo 5 del 16 al 25. Y coloqué 1, fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades y pare usted de contar. Entonces ahí yo vine y los coloqué. Y también puse en otra los frutos del Espíritu: bondad, amor, mansedumbre, templanza, tolerancia, piedad. Entonces todo lo que tiene que ver con la piedad también lo puse ahí. Y entonces fui tachando. Borracho, eliminado. Fornicario, adúltero, hechicería, que es idolatría. Todo eso lo fui eliminando. Y hoy, para la gloria de Dios, todavía tengo ahí una chispa de celo, ira y contienda que tengo que llegar a controlar. Antes, la meta es que antes de partir con el Señor, yo presente este cuerpo delante del Señor limpio, puro, sin mancha y sin contaminación, porque ese es el trabajo que tenemos en el Señor. Y ese es el gran propósito de Dios con el proyecto Planeta Tierra. Esa es la maravillosa, grandiosa plan de Dios. ¿Ven? Que nosotros hagamos al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Es un trabajo arduo y todos los días luchamos para presentar este cuerpo limpio, puro y sin mancha delante del Señor. ¿Con quién es la lucha? Con nosotros mismos. Amén. Abba Padre, gracias a Dios por ti. Entonces, muy importante lo que hoy nos está hablando
Dios por el Espíritu Santo de Dios. Estamos en Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 al 14. Entonces dice que el Señor, ¿verdad? El Señor nuestro Dios, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Esta gracia me dice que ya no soy pecador. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:27, que el amado apóstol Pablo no rehuyó de anunciar todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios, dice el amado apóstol Pablo, que nos dio con abundancia en toda sabiduría e inteligencia, y nos dio por el Evangelio a conocer el misterio de su voluntad, o sea, el grandioso plan de Dios, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, como está escrito en Romanos 16, 25 y 26. Al que puede confirmar según mi Evangelio y la predicación de Cristo bendito según las revelaciones del misterio oculto desde los tiempos eternos, pero que ahora, mira, ¿cuándo es ahora? Ya, en este momento, pero que ahora es manifestado, y que mediante las escrituras de los profetas y por disposición del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe, o sea, a este evangelio. Muy importante. Para que llegado el tiempo, estamos en Efesios capítulo 1, versículo 10, para que llegado el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 20. En el Cristo hemos obtenido también una herencia, en Cristo hemos obtenido también una herencia, y habiendo sido predestinado conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, como está escrito en Romanos 8:28, para que nosotros que fuimos los primeros en Cristo seamos alabanza de su gloria. Vosotros también fuisteis incluidos, dice el amado apóstol Pablo, en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad. Cuando oyes la palabra de verdad, ahí es donde eres también introducido, incluido. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo prometido. Fuiste sellado porque creíste en él. Porque esto es por fe, no por vista. Hermano, pero entonces tú pareces un loquito. También Abraham tuvo 25 años esperando que Dios le diera un hijo, y ya él tenía 100 años cuando Dios se lo dio, y cuando se lo prometió tenía 75 años. Duró 25 años para recibir aquel hijo. Y todavía ni siquiera fue en él cuál era la simiente de la salvación o de la bendición sobre toda la tierra, sino en Cristo, Señor nuestro. Entonces, en este Dios tenemos que poner la fe. Y la fe, para muchos, verdaderamente es como estar loquito. Pero no importa si me tenéis como loco, aceptame como tal, porque las cosas que te estoy diciendo no son mentiras, son la verdad. Y esto es lo que va a hacer que nosotros cada día tengamos un más y excelente y eterno peso de gloria. Que no estamos peleando contra el viento, sino que estamos luchando la buena batalla de la fe. Es por fe, no por vista. Los judíos piden señales, los gentiles buscan sabiduría. Y esta es una sabiduría predestinada. Gracias a Dios por Cristo. Así que continúo en Efesios, en el capítulo 1, voy por el versículo 13. Vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo prometido, como está escrito en Gálatas 4:6. Este Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia,
para la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gracia y de su gloria. Ahora, les pregunto ahora, ¿el Espíritu Santo de Dios está en vosotros? A ver, ¿qué me decís? ¿Está en vosotros el Espíritu Santo de Dios? En este propósito de Dios con vosotros está la santificación que vino por el Espíritu Santo, que ahora mora en vosotros, como está escrito en Efesios capítulo 2, 1 al 10. Vosotros estabas muertos en vuestros delitos y maldad. En ellos anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es tu carne, tus deseos terrenales. O sea, andábamos por lo que escuchábamos, no por lo que oíamos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en maldad, según la ley de Moisés, aún en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, por gracia, habéis sido salvos. Y con él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo. Para nosotros, en los siglos venideros, la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo. Porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es un regalo de Dios, como está escrito en el libro histórico de Juan 6, 44 al 65. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Así está escrito. Escrito está en los profetas. Todos serán enseñados por Dios. Así que no por obras para que nadie se gloríe. Seguimos en Efesios en el capítulo 2, versículo 9. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella, por lo cual clamamos Abba Padre. Hoy es que nosotros estamos siendo a imagen y a semejanza de Dios. No éramos imagen y semejanza de Dios. Éramos dados a los deseos de la carne. Estábamos en la ignorancia, estábamos en el mundo de las tinieblas y hoy hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros estuvimos muertos según la carne y hoy hemos sido vivificados en Cristo, Señor nuestro. Queridos hermanos, esto es un gran regalo de Dios. Conocer el grandioso plan de Dios es un hermoso regalo. Es algo extraordinario. Por eso, recordemos que el Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera, como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. ¿Ve? Muy importante que aunque ustedes no lo crean, hoy en Dios viene la gloria, porque la gloria viene por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Mira, te voy a decir un secreto, acércate aquí, muy importante. La gente está esperando la venida de Cristo. Yo estoy esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque si hay dos personas o más en el nombre del Señor, ahí está Cristo. La pregunta es, ¿está Cristo hoy entre nosotros?
Es de Dios la palabra. Oye mi voz, pero haz todo lo que Él te dice. Por eso, gracias a Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Y por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, te declaro sano de toda enfermedad, prosperado con toda prosperidad. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que el Señor nuestro Dios guía tus pasos y aprueba tu camino. Recibo que te presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada en Cristo Señor nuestro. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en ti es una luz que alumbra todas las naciones. Te amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Ángeles, con todos ustedes. Recuerden que en cualquier momento le doy una sorpresa que voy a hacer, uno en la mañana y uno en la noche. Uno en la mañana y uno en la noche. Para que todos tengamos oportunidad de oír esta gracia en todas las naciones. Gracias y paz. Ángeles, con todos ustedes, y gracias a Dios por todos ustedes que estuvieron aquí activos. Recuerden que este estudio también lo podrán ver, amén, lo recibo, también lo podrán ver en YouTube, muy importante. Recuerden darle manito arriba y suscribirse, muy importante también darle seguir, corazón, compartir, comentar y que todo el mundo sepa que hoy estamos trayendo la buena palabra de Dios en este hilo espiritual. Gracias y paz. Ángeles, con todos ustedes, amadas.